novedades con temas nacionales actuales, análisis y evaluación real. Galáctica Radio y Televisión Iberoamérica. Conectate ya mismo. Bueno, gente, estamos aquí en el compacto de noticias del día de la fecha con alguna que otra información que tiene que ver de los hechos y acontecimientos que están pasando justamente en estas horas. Fíjense que por un lado les cuento que el mandatario argentino Javier Gerardo Milei está visitando el portaaviones nuclear de los Estados Unidos, el poderoso Nimitz, que ya está en las aguas de la Argentina hace un par de horas. Y también vamos a hablar de otro temita, ¿no? Lo que pasa con una ex Libertad Avanza, la diputada Marcela Pagano, que acusó al jefe de gabinete, Manuel Adorni, de tener el culo sucio. Fuerte lo que está planteando Pagano, una ex BLL de la Libertad Avanza, que bueno, armó su propio bloque y que sigue metiendo denuncias diariamente en Comodoro Pi, parece ser. Bueno, concretamente, si vamos a la costa atlántica argentina, en este extra large del fin de semana que se está planteando, el mandatario del país, Gerardo Javier Milei, está por las Mar del Plata, en la costa atlántica argentina, que se abrigue bien porque por ahí termina resfriándose como nos pasó a nosotros en estos cambios de temperatura que se están dando. Pero bueno, en la costa con mucho viento, bastante frío, mucha gente que bueno ya está planificando desenchufarse un par de días, así que a prevenirse de esta cuestión. Esto tiene que ver justamente con la llegada del portaaviones estadounidenses, el US Nimitz, con M, no con M como dicen algunos, Nimitz, con Z final, la Z del zorro. Acá tenemos tantos zorros en la Argentina que bueno, viene bien hacer alusión. Lo hace acompañado el mandatario argentino de una comitiva bastante acotada. No sé si va a ir ahí a Chapalmaral, irá a la residencia de fin de semana. Hay unos bolonquis ahí, rajaron un montón de gente también, bueno, por ahí no sé si le conviene, pero bueno, el presidente se fue desde Aeroparque y bueno, está justamente en Mar del Plata para visitar el buque importante de los Estados Unidos que está, digamos, haciendo algún tipo de operaciones, de maniobras con las fuerzas navales de la Argentina, el portaaviones nuclear más grande de la flota estadounidense que está en la Argentina, en esta visita que, bueno, había sido gestionada también por el propio embajador de los Estados Unidos, por Peter Lamelas, y que, bueno, la gente de Balcarce 50, de la Casa Rosada Argentina, ustedes saben que había anticipado como de altísimas posibilidades de concretarse y se dio. Bueno, está el barquito ahí. Le podría decirnos el mandatario argentino que vaya ahí al sur a ver si se para un rato y espanta a la gran cantidad de buques pesqueros que nos están afanando toda la riqueza hictícola, ¿no? O sea que nosotros no tenemos un pito, hay un par de barcos ahí de prefectura que no pueden hacer mucho, algún que otro avión, pero bueno, nos siguen choreando toda la riqueza hictícola en el sur de la Argentina, otra verdadera vergüenza que hay que, bueno, ponerle freno, pero la realidad es que lo cierto, a bordo de un Grumman C-2 Greenland estadounidense, la aeronave de transporte que opera ya hacía bastante tiempo en la cubierta del portaaviones, parece ser que va a ser la que va a llevar y traer al mandatario argentino y al embajador y a la gente que lo acompaña a la comitiva para hacer una visita sobre el propio portaaviones estadounidenses. Bueno, esto está organizado por el Comando Sur de los Estados Unidos y la Embajada estadounidense junto a la Armada Argentina, en este caso, en aguas va a ser del Atlántico Sur, bueno, con el objetivo, dicen, de reforzar lo que está haciendo esta cooperación militar y la interoperabilidad entre ambas fuerzas, de Estados Unidos y de la Armada Argentina. Bueno, estas operaciones parece ser que van a incluir tipos de búsqueda y rescate, defensa aérea, con aviones F-18 y tácticas navales en columnas frente a las costas de Mar del Plata, y también se va a extender hasta Necochea. Así que la gente que esté ahí este fin de semana extra large va a poder ver toda esta actividad. También esta participación es considerada un gesto de alineamiento geopolítico, claramente, con nuestros amigos del norte, los Estados Unidos, por parte también del Gobierno Nacional de la Argentina. Bueno, a ver, el traslado, dicen, del mandatario argentino se está llevando a cabo a través de este avión, el Grumman C-2 estadounidense, la aeronave de transporte que opera desde y hacia lo que es la cubierta propia
de esta tremenda máquina, esta tremenda nave que estás viendo en la pantalla de Galáctica Televisión. Ingresate a galáctica.com.ar y vas a ver las imágenes que estamos mostrando en este preciso momento de lo que es este portaaviones nuclear impresionante de las fuerzas navales de los Estados Unidos. Esto está coincidiendo con la demostración aérea de los aviones F-18 y también se van a anexar la presentación de los helicópteros MH-60 Skyward que forman parte del programa del último día de ejercicios entre las fuerzas militares navales de los Estados Unidos y la República Argentina. Bueno, también lo está acompañando el amigo, el mandatario Javier Gerardo Milei, el propio titular de la Cámara de Diputados, que ayer tuvo un día bastante bravo, Martín Menem, el ministro de Defensa Carlos Presti, el jefe del Estado Mayor Conjunto Marcelo Dalla Nogare y también el jefe de la Armada Juan Carlos Romay, que parece que no tiene nada que ver con Alejandro Romay, el ex dueño de Canal 9, el canal de La Palomita en su momento. Pero bueno, así están las cosas. Milei va a pasear, va a tomar un poco de aire, por ahí se le bajan un poco los nervios al mandatario argentino, estando ahí en el mar nuestro, en las aguas de la costa atlántica argentina, que le va a venir bien tomar un poco de descanso y bajar un par de cambios seguramente. Vamos al otro temita que te comentaba, que viene bien plantearlo, porque ustedes saben que hay un bolonqui político bastante fuerte. Esto se viene dando hace bastante tiempo también. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está sucediendo? Te vas a preguntar. La diputada Marcela Pagano viene haciendo diversos tipos de denuncias y coincidiendo ayer con el debate que se planteaba en el Parlamento de la Argentina, redobló las acusaciones contra el jefe de gabinete, Manuel Adorni, quien está seriamente comprometido a la Argentina, y reitero, le hubiese hecho mucho bien si, por ejemplo, lo hubiesen mandado, si hubiese sido, no sé, de embajador o de agregado cultural, donde sea, tomarse un tiempo para descomprimir la situación. Pero el gobierno argentino sigue insistiendo que don Adorni tiene que estar ahí, a pesar de la gran cantidad de tremendas y gravísimas acusaciones que tiene, y Pagano, la ex periodista, lo acusó directamente de tener el culo sucio, usará mucho papel higiénico, no sé. Bueno, lo cierto es que amplía su denuncia en Comodoro Pi ayer, coincidiendo justamente con el debate que había en la presentación del jefe de gabinete ayer en el Parlamento argentino. Pagano, con esta frase explosiva en las redes sociales, salió diciendo que cuando tenés el culo limpio, mientras avanzó en la justicia con una presentación por lo que es el presunto enriquecimiento ilícito, y detalló la supuesta ruta del dinero. Sigue metiendo datos, sigue haciendo denuncias allí en Comodoro Pi, pero bueno, entregó bastante documentación ante el juzgado a cargo de el juez federal Ariel Lijo, que según comentó respalda la existencia de esta sociedad offshore radicada en la República Oriental del Uruguay, presuntamente, atenti, vinculada al productor Marcelo Grandío, amigo del jefe de gabinete, quien tenía 4 o 5 programas, curiosamente, en el canal estatal, en la Radio Nacional, el canal oficial de Argentina Televisora Color, etcétera. Muy llamativo todo. Vamos a ver qué es lo que pasa con esta investigación, que hay que profundizar. La justicia tiene que avanzar en el periodo que están los gobernantes y los funcionarios en, justamente, valga la redundancia, funciones. Porque si no, después se diluye todo, ¿no? Pasan los tiempos, el gobierno termina, se va, viene otro gobierno, y pasan 10, 15, 20 años hasta que se defina la situación. Ese es el grave problema que sigue teniendo la justicia de la Argentina, la lentitud y la conveniencia de acuerdo a la presión política y judicial que se vaya dando. Bueno, Pagano en las últimas horas también salió al cruce en las redes sociales contra Adorni, el jefe de gabinete muy cuestionado en la Argentina, reitero, y buscó defenderse, entre otras cosas, de la denuncia en su contra con una serie de publicaciones, entre las cuales va detallando la compra de este departamento famoso en el 2023, que fue realizada con fondos provenientes de la venta de una propiedad supuestamente adquirida años antes, y los ahorros declarados ante la FIP, información que según indica consta en sus declaraciones juradas. Pero bueno, en ese marco lanzó Pagano la frase directa contra el funcionario Manuel Adorni: te voy a enseñar cómo, cuando tenés el culo limpio,
dice, las acusaciones se aclaran en el momento y se caen como un piano, en un mensaje donde reivindica claramente la transparencia de su patrimonio, Adorni, ¿no? Pero bueno, Pagano le sigue dando con un caño y sigue presentando documentación con diversos tipos de denuncias, que lo comprometen seriamente al jefe de gabinete de la Argentina. Vamos a ver cómo termina esto. Lo cierto es que en referencia, por ejemplo, a Adorni y Grandío, Pagano afirmó que conoció de primera mano el funcionamiento del esquema tras haber participado del ciclo televisivo en el año 2023. Como periodista participó en ese momento. Pero bueno, evidentemente tuvo información, como las que tenemos muchos de nosotros. Algunos las podemos decir, otros nos reservamos para no perjudicar los entornos familiares. Pero evidentemente los funcionarios de la Argentina y los políticos van a tener que aprender a manejarse con transparencia, no ser tan hipócritas y tener un mínimo de honestidad, porque la gente la viene pasando tremendamente mal y no pueden suceder estas cosas. Por eso hay temas que son muy delicados en la República Argentina, y yo a veces lo titulo, como ustedes ven, esta Argenlandia que no termina de producir hechos de corruptela permanentemente. Hablamos miles de veces de terminar con la casta política, y el propio jefe de gabinete actual, como vocero presidencial, justamente hacía permanentemente referencia a estas cosas, como al tema de la transparencia de la comunicación. Vemos por un lado que los periodistas acreditados en la Casa Rosada hace varios días que no pueden ingresar, conformando un tema realmente muy grave, porque esto habla de violencia y de una clara censura hacia los medios de comunicación, específicamente hacia algunos periodistas puntuales, que en un sistema democrático como el que supuestamente estamos atravesando hace tantos años no debería acontecer ni suceder. Pero realmente los políticos se creen que ellos son los reyes, los dueños, como pasa con muchos funcionarios, que pueden hacer lo que se les canta el trasero. Y muchachos, empiecen a aprender que la cosa no es así, no pasa por allí. Hay que manejarse de otra manera, con honestidad, con transparencia y demostrando realmente lo que decimos, que nosotros mismos, en este caso los funcionarios y los periodistas y los comunicadores sociales, debemos mantener una línea de ética básica y razonable que tenga un mínimo de coherencia. Si no, es todo el mismo guitarreo de siempre. Seguimos con más análisis e información aquí en Galáctica Radio y Televisión, en esta edición de El Glóbulo Magazine, con toda la información clave y precisa para que sepas lo que realmente pasa y te ocultan.